pensé que no me había dado cuenta que ayer era festivo, entonces me tuve que regresar ya a la consulta. Vamos a llevar el curso en línea, ya que yo vivo en San Luis Potosí y me es difícil estar yendo a Valle seguido, pero voy a tratar de que al menos tengamos uno o dos talleres en Valles, ya nosotros nos pondremos de acuerdo, llevaremos toda la parte teórica en línea y a la hora de verlo de los talleres ya lo haremos en persona para conocernos también. Bueno, yo soy la doctora Elmerida Argüelles Durso, soy cirujana oftalmóloga y tengo una alta especialidad en microcirugía del segmento anterior. Esto es básicamente que cirugía de catarata, cirugía láser y toda la cirugía que se haga con microscopio en la parte anterior del ojo, que bueno, ustedes ya irán conociendo a lo largo del curso. De adelante hacia atrás, mi alta especialidad la hice en Guadalajara, en el Hospital Civil de Guadalajara, avalado por la UDG. La especialidad de oftalmología la hice en el Hospital Central Ignacio Morones Prieto, en San Luis Potosí. Yo soy huasteca, soy de Axtla de Terrazas. Y bueno, creo lo más importante de esta parte es que yo estudié, como ustedes, en Ciudad Valles, en el campus Huasteca. Fui la tercera generación. Me vine a San Luis ya en quinto año nada más para Gineipedia, el internado y el servicio, pero básicamente pues todo lo hice allá en Valles. Esto es importante porque desde que yo ingresé a la universidad, les hablo que ingresé en el 2013, a la hora de estar en Valles, se nos decía mucho que la universidad se había formado para sacar médicos generales a la sociedad, ¿no? A la Huasteca. Entonces, es importante que ustedes sepan, seguramente ya les han dado clases a algunos otros compañeros de ahí mismo de Valles o de la Escuela de Medicina, que no, al final de cuentas no fue así. Digo, muchos se quedaron como médicos generales y son excelentes médicos generales, pero gran parte de nosotros o de mi generación hicimos especialidades, subespecialidades o altas especialidades. En la foto que ven, bueno, eso es mi generación, creo fuimos veintitantos graduados, ya no recuerdo. Ahí hay neonatólogos, hay dermatólogos, ginecólogos, ya ahorita entrando a las especialidades, digo, oftalmo es más corta, oftalmo son 3 años, entonces salí el año pasado ya con la alta especialidad, tengo compañeros que todavía están estudiando, pero hay traumatólogos, urólogos, entonces con esto quiero que empecemos el curso de la mentalidad, que no es un curso solamente para probar, es algo que yo necesito que ustedes se lleven para que si se van a quedar como médicos generales, sepan cómo tratar las principales enfermedades de los ojos. Y si no se van a quedar como médicos generales y van a hacer una especialidad, bueno, que aprueben ese NARM con un buen puntaje y que al menos la parte de oftalmología les sea relativamente sencilla. Aunque oftalmo no es una de las especialidades troncales, digo, al menos en mi NARM vino bastante de oftalmo y creo que a todos nos ayuda a saber un poco de esto. Está muy de la mano con otras especialidades médicas. Y bueno, ya iremos viendo a lo largo del curso que pues todo se refleja a partir de los ojos, ¿no? Me gusta decirle a mis pacientes, los ojos son la ventana del alma, pero no solo la ventana del alma, sino también la ventana de nuestro cuerpo, ¿no? Enfermedades como la diabetes, como la enfermedades de la tiroides, del sistema nervioso central, del sistema autoinmune, todo se puede diagnosticar o tiene ciertas características a nivel ocular. Entonces, es importante ir como relacionando la oftalmología con las demás especialidades. ¿Qué más les iba a comentar de esta parte? Digo, no sé por qué estén en Valles, no sé por qué se hayan quedado ahí a estudiar. Espero que sea una escuela de medicina como yo la viví, una escuela exigente, una escuela donde caí en depresión, tuve tratamiento, guardias pesadas, pero aprendimos mucho, entonces quiero que este curso no lo sufran, que lo disfruten, que aprendan mucho, pero sí con el nivel pues de universidad, ¿no? No vamos a dar un curso de prepa ni de secundaria, vamos a dar un curso de universidad. Aquí en esta parte es importante que ustedes
sepan qué quieren esperar del curso. ¿Qué esperan ustedes y qué espero yo? Bueno, ustedes deberían de esperar que yo les transmita el conocimiento, les dé herramientas para que ustedes puedan digerir la oftalmología de una forma, pues, bonita, ¿no? Que digieran la oftalmología de una forma tranquila, que puedan entenderla y que puedan, como les digo, entrelazar conocimientos con otras especialidades. ¿Qué espero yo? Bueno, vamos a dar la clase de 2 a 3, entonces es mi hora de la comida, el descanso de la consulta. Y lo único que espero es que ustedes puedan aprovechar el curso, es decir, que lean, sobre todo que lean antes de los cursos. Yo, si algo me quedó claro en la vida es que la mejor forma de aprender es la repetición. Entonces, si ustedes leen antes del curso, damos la clase y leen algo más después de la clase, algo se les va a quedar en el cerebro, sí o sí. Entonces, a mí me gustaría, o lo que yo esperaría de ustedes, es que antes de la clase den un repaso, lean de lo que se va a tratar la clase, porque oftalmo no es una especialidad tranquila, oftalmo es una especialidad un poquito compleja, incluso para médicos generales, médicos de otras especialidades, e incluso para nosotros mismos como oftalmólogos. Entonces, si es un poco compleja, sí me gustaría que ustedes ya vinieran con una idea preformada de cada tema que vamos a estar revisando, ¿no? Esto en esta parte. Ahora, esto es importante para mí porque, bueno, la parte del por qué yo estoy dando la clase es por regresar un poquito de lo que me dieron a mí en su momento. Entonces, en su momento tenía muchos médicos especialistas que me dieron los temas, las materias, que muchos de ellos nos decían, es que ustedes van a ser médicos generales, médicos de similares, digo, no tiene nada de malo, pero no es lo que yo espero de ustedes al estarles dando la clase. Así como tuve esos pocos médicos que nos echaban por abajo, también tenía muy buenos médicos que nos levantaban, ¿no? Entonces, yo cuando entré a medicina en Valles, la verdad es que no sabía ni qué era el ENARM, ni que tenía que ser, pues sí, cursos para entrar a la especialidad, ni sabía que mis guardias empezaban en tercer año, digo, ahorita ya han cambiado quizá, pero no sabía nada de eso. Entonces, a lo largo de mi carrera fui descubriendo pues cosas que no sabía, unas más pesadas que otras. Y yo cuando estudié, yo pensaba en entrar a medicina y ser, de hecho, yo quería ser cirujana plástica, pero no sabía todo el proceso, ¿no? Entonces, yo espero que ustedes en este camino que están recorriendo, piensen más allá de lo que viene en sus clases, piensen más allá de aprobar un examen y que se vayan moldeando al hecho de que no es malo quedarse como médico general, pero lo que exige la sociedad ahora es que cada vez estemos más especializados. Entre más especializados esté un médico, pues mejor le va a ir, ¿no? Y no solo hablo del nivel económico, que es muy importante, sino también el nivel de vida o el estilo de vida. Entonces, esa parte sí creo que me gustaría que ustedes lo vayan pensando, que vayan reflexionando y espero que de aquí salgan muchos especialistas, subespecialistas, altas especialidades y a lo mejor algún oftalmólogo que le guste el curso y que quiera seguir por este camino, ¿no? También me gustaría saber que si están dando su máximo o solo quieren sobrevivir y pasar las materias. Es muy diferente. Entonces, hay épocas en la vida en la cual tenemos que sobrevivir y se los digo, yo medicina interna la sobreviví. O sea, no hay otra, la sobreviví. Mis guardias la sobreviví, pero en donde yo podía dar lo máximo, daba lo máximo. Entonces, hay que tratar siempre de dar lo máximo. Cuando no se puede dar lo máximo por lo que sea, problemas familiares, problemas de salud, lo que sea, pues sobrevivir, ¿no? Pero cuando se pueda, siempre dar el máximo. Y lo de qué esperan de la medicina, esto es muy importante, es lo que les mencionaba. Ya cada vez estamos más especializados. A lo mejor a nuestros abuelos o nuestros bisabuelos les iba muy bien de médicos generales y eran los dioses del pueblo, ¿no? Pero ahora la medicina ha cambiado, hay muchas cosas nuevas cada año. Yo al menos en oftalmología, que mi área es más lo de cirugía de catarata, cirugía láser,
Cada que voy a un congreso sale algo nuevo y ya dejo lo pasado en el pasado. Entonces, la medicina es un constante cambio y las personas que tienen frutos en la medicina son los que se adaptan a ese cambio. Entonces, bueno, sean todos bienvenidos al curso de oftalmología. El temario se los voy a mandar porque sí lo modifico un poquito al que me mandó el doctor David. Sí, ahí lo hice un poquito más específico en cuanto a los temas. Muchos temas los van a dar ustedes, otros muchos los voy a dar yo. Voy a tratar de que los temas más complejos los dé yo. Temas más sencillos, pues ya les estaré diciendo para que se vayan preparando con sus clases. De hecho, seguramente el día de hoy les voy a mandar como los temas que me gustaría que se fueran preparando y ya con su jefe de grupo ustedes se ponen de acuerdo, sea que lo rife, ustedes se acomoden como ustedes quieran. Aquí el tema es que el temario se dé, que se dé de la mejor manera y que todos aprendamos. Las reglas son muy sencillas y esto lo hago principalmente porque son clases en línea y la verdad es que no me gustaría yo estar dando la clase aquí como tonta en mi casa y que ustedes estén ahí como que pues distraídos, ¿no? Yo sé que las clases en línea son difíciles y por tanto pues va a haber reglas sencillas, pero que van a hacer la diferencia. Una, leer antes de clase, necesito que todos lean, se echen ahí un videíto de YouTube, un videíto de TikTok, una leída a los libros que les voy a dejar, lo que sea, pero que sepan a qué vienen a la clase, que sepan de qué vamos a hablar, porque si no van a estar completamente perdidos. Si pregunto sobre la clase, es decir, no voy a hacer preguntas difíciles, sino voy a hacer preguntas pues de grado de especialidad, ¿no? Voy a hacer preguntas sencillas, que si alguien se echó una leída o un video o lo que sea, las van a contestar sin problema. Tampoco me voy a poner exigente de que sí por esta letra te la voy a poner mal. No, voy a preguntar, el doctor David me pasó ya la lista de alumnos, entonces probablemente vaya a preguntar, no siempre, a lo mejor de repente se me ocurre preguntar, y si contestan bien les voy a dar punto 5 sobre su examen final. Si me contestan mal, punto 5 sobre el examen final. Mal, les digo, no es como que me vaya a poner muy exigente, pero sí necesito que ustedes pues lean. Ahora, si pregunto y no están en la clase o no están poniendo atención y no hay una justificación, no me avisaron ni nada, van a tener un -3 sobre la calificación final. ¿Por qué? No le sé mucho a la computadora y de hecho ni los estoy viendo ahorita, es algo incómodo no poder estarlos viendo para mí, a ver si en clases posteriores ya le entiendo un poquito más y los veo, pero no voy a estar tomando lista, digo, voy a tardarme mucho. Entonces, si llegara a pasar que no están en la clase, no están conectados o lo que sea, pues sí vamos ahí a tener 3 puntos sobre calificación final. Entonces, pues ya con 3 puntos, creo ya es como un 7, ¿no? Entonces tendrían que sacar un 10 en el examen. Y eso le digo, solo lo hago para que ustedes estén atentos, tampoco es como que me vaya a poner mala onda ni nada por el estilo. Esto es muy importante, ninguna pregunta es tonta o ninguna pregunta es obvia. Ustedes pueden preguntarme lo que ustedes quieran y de hecho me gustaría que preguntaran y que estuvieran como participando en clase, porque sí es un poquito tedioso esto de las clases en línea. Entonces, si pudieran estar participando de que, doctora, no entendí esto, yo leí que esto, lo que ustedes quieran, pero si pudieran estar preguntando, se los agradecería mucho. Aparte tengo TDA, entonces es difícil estas clases en línea sin la retroalimentación de estar viendo a las personas. Nadie lo sabe todo, puedo llegarme a equivocar en algo y si me equivoco con todo gusto, si ustedes me dicen, no, doctor, es que yo leí esto en tal lugar, excelente. Ya cuando nosotros estamos de la parte clínica, digo, no tiene mucho que salir, como ustedes me verán, no estoy tan grande de edad, salí apenas el año pasado, entonces muchas cosas las tengo frescas, otras muchas como no las ocupo, pues las voy desechando, ¿no? Entonces, si no me entendieron algo, si me equivoqué en algo, si no les quedó claro algo porque ustedes lo leyeron diferente, con todo gusto me pueden comentar y lo revisamos. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta o alguna duda?
No, doctora. ¿No? No, ¿Todo doctora, bien? muchas gracias. ¿Sí? Bueno, entonces, como les decía, yo voy a tratar de darles varias clases. Las clases que consideren más complejas, más difíciles, yo se las doy. Si en una parte yo les doy el temario, la clase que tienen que hacer y tienen alguna duda, bueno, ahí su compañero jefe de grupo tiene mi número y con todo gusto se lo respondo. No hay problema. Sí me gustaría que sacaran sus clases de varios lugares. A mí lo que me funcionaba mucho era ver videos. Yo me veía un video de YouTube o un video de donde fuera y ya después de ver el video, con una idea general de las cosas, ya leía los libros base, los artículos, todo, y a partir de ahí ya me generaba mi clase. Entonces es más fácil así, porque les digo, los ojos son cosas muy pequeñas, son órganos muy pequeños. Y la verdad es que es un poco difícil como imaginarnos todo lo que sucede en un órgano tan chiquito. Entonces, siempre como el material audiovisual les va a ayudar mucho en oftalmología. Entonces, digo, no se crean todo lo que ven en los videos, pero sí, sí ayudan bastante en esa parte. Vamos a llevar de libro base. Me gustaría que llevaran la oftalmología en la práctica de la medicina general de quinta edición de los doctores Graue. Es un libro bastante sencillo, bastante simple. Me gustaría que complementaran las guías mexicanas de práctica clínica. Por ejemplo, si a alguien le toca dar retinopatía diabética, pues irse a las guías de práctica clínica de la retinopatía diabética. Mientras haya una guía de práctica clínica mexicana, necesito que la metan en su clase y digan, esto viene en la guía, en el libro viene tal, pero la guía viene en esto. ¿Por qué? Yo les digo, lo que yo quiero es que de aquí salgan especialistas. No tengo nada en contra de la medicina general y yo también fui médico general 6 meses. Entonces, no tengo nada en contra de eso, pero sí me gustaría que cambiaran el chip y que no estuvieran pensando que van a ser médicos generales o médicos de su pueblo o de donde ustedes quieran. Yo quiero que aprueben un examen en ARM, ¿sí? Que hagan una especialidad, que queden en un buen puntaje para que puedan decidir a dónde ustedes se quieran ir. También si en algún punto tienen alguna pregunta sobre procesos de selección y esto, la verdad es que les voy a ser sincera, o sea, yo no tenía ni idea de nada. Yo cuando hice el ENARM, mi puntaje, la verdad es que gracias a Dios y a que me esforcé mucho, fue un muy buen puntaje. No sabía que habían las prevueltas ni nada de eso, la vuelta cero, no sabía nada. Entonces, yo no me metí a hacer ningún trámite en ningún instituto ni nada. Dije, bueno, en San Luis porque es lo que conozco y ahí me quedé, no me arrepiento. Digo, ya la alta especialidad en el hospital civil, ya sí la busqué, pues investigué y todo esto, pero antes de eso no sabía nada. Entonces, es bueno que si en algún momento tienen alguna pregunta también como en contexto general de la vida, de oftalmo, de medicina, lo que sea, me pregunten y es bueno que incluyamos lo que nos van a preguntar en el examen en ARM. Entonces, por tal motivo, cuando yo haga el examen final, que muy probablemente vaya a ser solamente uno, y muy probablemente, o ya sea que lo haga oral con a través de en línea, si no puedo ir, o espero yo poder ir y hacérselos presencial, pues ustedes metan las cosas clave en cada clase porque muy probablemente vaya a sacar de ahí los exámenes. Entonces, lo que yo diga también en clase es muy importante. Algunos tips. La verdad es que generalmente no voy a preguntar de lo que yo diga, sino lo que viene en las guías, lo que viene en el libro y lo que viene en las clases. Si yo hago un poquito más de énfasis en algún tema de la clase, seguramente es porque a mí me gusta ese tema y si me gusta ese tema, seguramente es de lo que me voy a acordar a la hora de hacer el examen. Entonces, también les digo, tengo una prima estudiando medicina, bueno, acá en medicina en San Luis. Y resulta que algunos de sus exámenes los sacan de ChatGPT. No voy a hacer eso tampoco, pero pueden practicar con ChatGPT. Es una herramienta muy buena. Pregúntenle, ¿qué me preguntaría una oftalmóloga en un examen de tal tema? ¿No? Y creo que podría ayudarles como a ir sentando las bases de lo que podría ser el examen. Pero sí les digo desde ahorita, el examen no va a ser difícil.
No va a ser impráctico, al contrario, van a ser cosas que quiero que ustedes se queden al final del curso y para toda la vida. Van a ser cosas sencillas, que si pusieron atención, que si leyeron antes y después de la clase, no va a haber ningún problema. Lo que yo les busco con esto también es que si se van a quedar médicos generales, no ver que llegó un paciente después de que ustedes lo estuvieron viendo no sé cuántas consultas con un tratamiento erróneo que le ocasionó un problema en su visión. Todos somos humanos y todos nos equivocamos. Yo también me he equivocado en algún que otro diagnóstico o tratamiento porque todo nos va a pasar. Pero el problema aquí es que nuestro lema, primero no hacer daño, ¿no? Entonces, si no van a dar el tratamiento, pues al menos saber qué es lo que no se le puede dar, qué es lo que no se puede dar a un paciente sin estarlo viendo a nivel oftalmológico en una lámpara hendidura, por ejemplo. Entonces, va a ser bastante sencillo esa parte. Ahorita la clase que traigo preparada es la de anatomía. Vamos a empezar como nada más lo inicial de anatomía y ya a lo largo de la semana vamos a ir dando como ya desglosando las partes del ojo y todo esto. Eh, no tengo como tal una estructura de cuántos días de cada cosa, porque al menos anatomía sí me gustaría darla pues como es lo que nos tengamos que tardar. De hecho, mi temario estaba calculado para 20 días y ya contando los días que me dijeron, creo que son como 40. Entonces, no llevamos prisa. Las clases que les vaya a dejar a ustedes, sí me gustaría que fueran de 1 hora. Si nos pasamos un poquito más, bueno, no pasa nada, pero tampoco se trata aquí de venirse a lucir y sacar cosas como súper complejas y súper complicadas, sino lo importante, hay bases bioquímicas y hay bases fisiológicas, moleculares que son importantes para entender la oftalmología y claro que las vamos a ir viendo porque son importantes, pero digo, eso no se los van a preguntar en el NAR y seguramente no se los voy a preguntar yo en el examen. Entonces, de eso lo vamos a ver, pero tampoco se trata de lucirse con una clase de 200 diapos para un tema que a lo mejor si le damos 200 diapos se nos va a quedar una. Mejor 40 diapos, 30 diapos, pero que se nos vayan a quedar y que sean importantes. ¿Preguntas hasta ahorita? No, doctora. ¿No? Doctora, Ajá. tengo una, bueno, más bien es una duda. Es que ahorita mientras que puso la diapositiva del libro que vamos a llevar, busqué y me aparece nada más la tercera edición. No sé si usted tenga la quinta ¿cómo se Creo que ya llama? era, En PDF. creo que ya era la quinta. Fíjate que no tengo la última edición. Tengo la pasada, déjame, la voy a buscar. Me mandan mensajito para buscarla. Y si tengo la quinta, se las envío y si no, pues con la que tengamos. Me parece que en la Leo sí venden ya la quinta edición. A lo mejor lo que podrían hacer es comprarla entre todos y fotocopiarla o escanearla, porque la verdad es que los voy a ser sincero, yo siempre compré los libros que podía comprarlos, los compraba, porque eso de andar buscando libros en PDF, la verdad es que no es mi tema. No soy buena, como ya se dieron cuenta en esto de la tecnología, y siempre me gustaba leer y subrayar, entonces no tenía muchos libros en PDF, pero digo, se me ocurre que podría ser una solución. Y si no, pues la buscamos. Voy a tratar de buscar. Yo tengo uno de los Graue, pero pues yo tengo el Graue que yo llevé a lo mejor en medicina, porque ya nunca lo volví a llevar. Digo, en oftalmo no llevamos ese. Entonces, ahí sí yo creo que sí será cuestión de que lo busquen, que se organicen. Creo que cuesta como 1,500, 1,700 el libro, entonces digo, pudiera ser, se me ocurre que lo compren, que lo escaneen si no lo llegaran a encontrar. Y si tienen la cuarta edición y tercera y parece que no cambia mucho, pues de ahí nos podemos basar. La verdad es que el oftalmo en general no cambia mucho año con año, ya es cuando está muy especializada, cuando cambia mucho, pero la general no creo que cambie tanto. Gracias. No de nada. Bueno, entonces vamos a empezar la anatomía con la parte de órbita. Eh, los orbitólogos siempre dicen que la oftalmología es una rama de la orbitología.
Porque, bueno, la órbita es la que tiene el globo ocular, la que tiene el ojo, ¿no? Entonces, pues es la parte externa, la parte grande, la parte que se puede ver, que se puede tocar, que se puede medir. El ojo, pues son estructuras más pequeñas, muchas microscópicas, muchas se miden micras. La órbita creo que es como la parte más gruesa, entonces por eso decidí empezar por órbita. Como les mencionaba, si tienen dudas o algo por el estilo, lo vamos viendo. Hoy vamos a ver solamente, pues, como la parte inicial. No quiero hacer las clases muy largas tampoco, entonces, hasta donde lleguemos, y les digo, si tienen alguna pregunta o alguna duda, se vale preguntar. Eh, Digo, no tenía el gusto de conocerlos, no me había puesto de acuerdo con ustedes antes y no tuve a lo mejor chance de decirles que fueran leyendo de anatomía. Entonces, vamos a empezar y hasta donde nos quedemos. Si ya leyendo ustedes después tienen alguna pregunta de órbita, con todo gusto la vamos a revisar, ¿va? Bueno, entonces, sí, bueno, empezando, entonces, la órbita, una órbita normal, tiene un volumen aproximado de 30 mililitros. El globo ocular ocupa un quinto del volumen de la órbita. Las estructuras que componen la órbita, pues es hueso, ¿no? Ahorita vamos a ir viendo las paredes, básicamente es como una pirámide, ¿sí? Que tiene su base anterior y su pico o su vértice posterior. Entonces, en la parte de adelante está la base, en la parte de atrás está el pico. Tiene más o menos una altura de 35 milímetros y 45 milímetros de anchura. Sus bordes, el seno frontal está por arriba, el seno maxilar por abajo y los senos etmoidales y esfenoidales por en medio. ¿Por qué es importante ver lo de los senos? Porque si hay algunas enfermedades que pudieran llegar a afectar la órbita a través de los senos y hay enfermedades de la órbita que pudieran llegar a afectar los senos en consecuencia. Entonces, es importante como las delimitaciones de esto. Entonces, aquí tenemos una imagen de la órbita y esta es una imagen que me gusta mucho porque viene en colores, ¿no? Vienen delimitados algunos de los huesos que representan o que están formando la órbita. Les decía que la órbita era como una pirámide, ¿no? Una pirámide con su base es anterior y su vértice es posterior. Entonces, la base de la pirámide es lo que vemos a nivel anterior en todo este hueco anterior de los huesos. Y la parte posterior, que es el vértice, es muy importante porque tiene algunos agujeros, canales que donde pasan las estructuras del nivel del cerebro hacia la parte orbitaria. ¿Y por qué es importante esto? Los ojos es una extensión de nuestro cerebro. Entonces, si ustedes saben, no hay trasplante de ojo porque el ojo está pegado al cerebro, es una extensión de él. Entonces, digo, hay trasplantes de córnea, por ejemplo, que ya iremos viendo. El trasplante de córnea es pues solamente la parte anterior del ojo, pero un trasplante de ojo no hay. ¿Por qué? Pues porque el nervio óptico es una continuación del cerebro, ¿no? Son axones que conectan directamente la retina del ojo con el cerebro. Entonces, a través de todos estos agujeritos es donde pasan todas las estructuras nerviosas, vasculares, etc. Tenemos en color azul el hueso frontal, que corresponde casi en su totalidad al techo de la órbita. Ahorita vamos a ir viendo, desglosando las paredes. El cigomático, que está en esta parte de abajo, con el color naranja. El maxilar en color verde. El hueso lagrimal, que es un hueso pequeño, ya lo iremos viendo. El etmoides, el esfenoides, el palatino, que está ahí pequeño, esta es la parte de continuación del maxilar, y son básicamente como los huesos que componen la órbita. Les decía que se dividen por paredes y, bueno, su techo está formado
por el hueso frontal y el ala menor del esfenoides. Es importante también esto porque, por ejemplo, hay ciertas partes de los huesos, sobre todo del etmoides y del esfenoides, que componen las estructuras o estos agujeros que iremos viendo, ¿no? La pared medial la compone el apófisis frontal del maxilar, o sea, del maxilar, la apófisis que va hacia arriba, ¿sí? El hueso lagrimal, que es el que ya veíamos anteriormente, y es donde se posiciona el saco, perdón, el saco lagrimal, que ya iremos viendo, el etmoides y el ala menor del esfenoides. Esto de las paredes es bastante importante y muy probablemente estas sean como preguntas de examen, porque pues ya ha pasado que en el ENAR han preguntado esto. La fosa lagrimal está conformada por la apófisis frontal del maxilar, igual que la pared medial y el hueso lagrimal. ¿Por qué? Porque pues está a nivel medial, ¿no? El sistema lagrimal viene del ojo hacia la nariz y está en el lado medial de la cara. El suelo orbitario o el piso orbitario está compuesto por la placa orbitaria del maxilar, el hueso palatino y la placa orbitaria del cigomático. El cigomático es un hueso como en trípode que conforma dos paredes y es importante porque es uno de los huesos más frágiles. Entonces, se llega a fracturar mucho en los traumas orbitarios y ya lo iremos viendo en la clase de trauma orbitario, pero es bastante importante. También es importante estas paredes porque hay sistemas de clasificación de las fracturas orbitarias que precisamente trozan ciertas áreas de las paredes orbitarias. La pared lateral está separada del techo por la fisura orbitaria superior, que es esta que vemos aquí. Esta es la fisura orbitaria superior. Y está conformada por el hueso cigomático y el frontal y el ala mayor del esfenoides. Ahora, de lo que más les decía que era importante, los agujeros y los conductos e hendiduras. Esto es importante porque hay ciertas patologías que pueden llegar a comprimir estas hendiduras y al comprimirlas pueden generar ciertos síndromes. Entonces, el agujero óptico conecta la fosa craneal media al vértice de la órbita y lo que contiene es el nervio óptico, la arteria oftálmica y las fibras simpáticas del plexo carotídeo. Este agujero atraviesa el ala menor del esfenoides. Entonces, si preguntan, ¿dónde está el agujero óptico? Bueno, en el ala menor del esfenoides. El agujero supraorbitario es en el tercio medio medial del borde superior de la órbita. Este contiene vasos sanguíneos y el nervio supraorbitario. Es muy importante porque, por ejemplo, nosotros cuando ponemos una anestesia a nivel periocular, palpamos dónde está el agujero, que muchas veces es escotadura supraorbitaria porque no hace el agujero completo. Y ahí es donde damos la anestesia para poder nosotros bloquear estos nervios. El agujero etmoidal anterior está en la sutura frontoetmoidal y por ahí pasan los vasos etmoidales anteriores y el nervio etmoidal anterior. El agujero etmoidal posterior está entre la unión del techo y la pared medial de la órbita y por ahí pasan los vasos etmoidales posteriores y el nervio etmoidal posterior. Y luego tenemos el agujero cigomático. El agujero cigomático está en la cara lateral del hueso cigomático y por ahí pasan la rama cigomático facial y el cigomático temporal del cigomático y aparte la arteria cigomática. La verdad es que esto es como más de macheteártelo. La verdad es que no es como que tenga muchos de los nombres se parecen a los agujeros, algunos otros no, estos sí se los van a tener que machetear. Ahora, el conducto nasolagrimal, que como su nombre lo dice, va desde la zona lagrimal hacia la nariz y se dirige, y esto es súper importante, al meato inferior de la nariz. Recordemos que en la nariz hay 3 meatos, superior, medio, inferior, y este llega al meato inferior. ¿Por qué es importante? Porque cuando nosotros hacemos cirugía
del conducto nasolagrimal cuando pasamos, por ejemplo, sondas del punto lagrimal hacia la nariz, pues vamos y la recuperamos en el meato inferior, ¿no? Y el conducto infraorbitario donde pasa el nervio orbitario. Este también es importante porque también es uno de los nervios que bloqueamos a la hora de realizar una anestesia periocular y también palpamos. También no siempre es conducto, de hecho la mayoría de las veces es una escotadura y a veces al tocarnos, por ejemplo la mía es escotadura, al tocarme yo alcanzo a sentir dónde está este como desnivel y ahí es precisamente donde está el conducto infraorbital, que es donde pasa el nervio infraorbital y que ya iremos viendo a través de las diapositivas y de las clases qué es lo que inerva. La hendidura orbitaria superior, que es de las más importantes, está entre el ala menor y mayor del esfenoides y está inferior y lateral al agujero óptico. Está cubierto por el anillo de Zinc, ya lo iremos viendo también lo que es el anillo de Zinc, y por ahí pasa el nervio troclear, que es el cuarto nervio craneal, y la vena oftálmica superior. Y la hendidura orbitaria inferior, que está debajo de la hendidura superior, y que pasan las ramas infraorbitarias y cigomáticas de la segunda rama del maxilar. Perdón, el trigémino. Y la irrigación sanguínea de la órbita. Toda la irrigación viene a través de la arteria oftálmica, se dividen y obviamente la más importante de la más importante es la arteria central de la retina, que como su nombre lo dice, va irriga a la capa de la retina dentro del ojo. Alguna alteración que nos pudiera generar disminución del riego hacia la arteria oftálmica, pues también nos puede generar disminución de la irrigación a la retina y por subsecuente alguna patología retiniana. También de ella se desprende la arteria lagrimal que va e irriga la glándula lagrimal y el párpado superior, las ramas musculares que van a los músculos de la órbita y las ciliares anteriores que dan irrigación a la porción anterior de la esclera, la epiesclera, el limbo, la conjuntiva y el círculo arterial mayor del iris, que es muy importante. Las arterias ciliares anteriores son importantes porque también generan ciertos círculos, por ejemplo, el círculo ciliar anterior, que nos puede hablar de ciertas patologías a nivel intraocular o de superficie ocular. Las arterias ciliares posteriores, cortas, que van a irrigar a la coroides y a la parte del nervio óptico. Las arterias palpebrales, la supraorbitaria y la supratrochlear. Entonces, las vamos a ir viendo conforme vayamos dando las clases, pero básicamente son esas patologías que vengan a alterar la carótida interna de donde desprende la arteria oftálmica van a generar alteraciones a todos los niveles a nivel ocular. ¿Qué es importante? Por ejemplo, pacientes con alguna estenosis de la arteria carótida interna, como placas ateroscleróticas, ateromatosas, pudieran generar infartos a nivel no solo de la retina, sino también a niveles anteriores del ojo. Entonces, si hay pacientes, por ejemplo, que vemos ahí de repente en el iris vasos nuevos de nueva formación, neovasos, y vemos que la parte de atrás todo está muy bien y todo bien, muy probablemente muchos de ellos tienen origen desde la carótida interna. Entonces, todo está conectado, es un sistema que está completamente conectado y todo puede llevar a alteraciones pues a nivel ocular. Ahora, el drenaje venoso se da a través del seno cavernoso y el plexo venoso pterigoideo. Como ya vieron en anatomía, seguramente el sistema nervioso central, en el seno cavernoso pasan varios vasos sanguíneos y varios nervios que van a viajar hacia los ojos, ¿no? Ya lo veremos cuando veamos neurooftalmología, pero es importante porque alteraciones en el seno cavernoso nos pueden dar ciertas síndromes a nivel ocular. El seno cavernoso recoge lo de las arterias oftálmicas superior e inferior y a su vez estas recogen la sangre que viene de las arterias ciliares anteriores, de la vena central de la retina y de las venas vorticosas o venas de los vértices, que son las que recogen toda la sangre a nivel de superficie ocular, ¿no? De la esclera y episclera más específicamente. Entonces,
Si lo vemos de adelante hacia atrás, bueno, son todas estas que vemos acá, que son las venas ciliares, venas central de la retina, venas de los vértices, pasan a arteria subtálmica superior e inferior y pasan a nivel seno cavernoso y seno y el plexo venoso pterigoideo. Aquí es importante porque, por ejemplo, también alteraciones en el seno cavernoso o alteraciones intracraneales van a dar un efecto anterógrado hacia el ojo, ¿no? Es decir, si tenemos algo que nos comprima dentro del cerebro, pues las venas que están a nivel de órbita, pues se van a ver afectadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos enfermedades que nos pueden engrosar las venas oftálmicas superior e inferior, que ya iremos viendo. Tenemos alteraciones, por ejemplo, al nivel de la lámina cribosa, etc., que nos pudieran llegar a generar una compresión a la vena central de la retina y, por ejemplo, ocasionarnos una oclusión de la vena central de la retina, que ya iremos viendo qué es lo que causa y cuáles son sus signos y síntomas clínicos. También las venas, alteraciones a nivel intracraneal pueden generar que los vasos de la epiesclera o de la esclera se formen más tortuosos porque precisamente afectan a las venas vorticosas. Ahora, esto es importante, son los músculos extraoculares. Nuestro ojo se mueve hacia todas partes por un sistema de poleas, como todo en el cuerpo, pero aquí es mucho más importante. Entonces, imaginemos nuestro ojo como una pelotita que tiene hacia los lados, arriba, abajo, en todas partes, ciertas cuerdas. Si yo muevo una cuerda, la pelotita se va a mover hacia un lado. Si yo muevo otra cuerda, la pelotita se va a mover hacia el otro lado. Y esos son nuestros músculos extraoculares. Entonces, tenemos 4 rectos: recto superior, medio, inferior y lateral. Y cada recto lo mueve hacia la dirección donde está insertado. Es decir, el recto medial, al contraerse, pues va a girar el ojo hacia la parte de en medio, ¿no? El recto lateral, al contraerse, lo va a llevar hacia la parte lateral y así sucesivamente. Pero tenemos 2 músculos, que son el oblicuo superior y el oblicuo inferior, que esos nos dan movimientos torsionales, es decir, que el ojo se mueva como torsionalmente, no hacia los lados, sino torsionalmente, como que gire, ¿no? Sobre su base. Entonces,